con nosotros para charlar en esta tarde. Jorge, ¿cómo estás? Acá Lucas Mella te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gran gusto saludarte. Bien, gracias por atendernos. Recién escuchábamos un poco de la nota de ayer del presidente Milei diciendo, te pregunto esto porque justo venía el tema de lo que estábamos charlando y la verdad que quiero conocer tu opinión de lo que estábamos charlando. El presidente dice que estamos en picos históricos de consumo ante la pregunta de Luis Majul, que le decía que vienen cerrando empresas, que el consumo cae, y él lo corrige y le dice, no, estamos en un pico histórico de consumo. ¿Ya cómo analizamos una respuesta así de parte del presidente? Bueno, en primer lugar, creo que así como el presupuesto 2026 tiene proyecciones absolutamente incongruentes e inconsistentes, todas las interpretaciones respecto de los datos que suministra tanto el presidente de la República como sus funcionarios, la verdad que tienen un sesgo tan pronunciado que no merece ni siquiera una respuesta, porque lo que nosotros objetivamente vemos es la caída estrepitosa del número de empresas. Yo pertenezco a una provincia que hoy tiene un récord en la destrucción de empresas, principalmente pequeñas y medianas, y obviamente reducción de empleo formal, pero sobre todo aumento de la tasa de desempleo. De manera que lo que observamos es que la apertura indiscriminada de importaciones, conjuntamente con una perspectiva de reducción del consumo, implica objetivamente una destrucción de empleos. Yo te digo lo que me pasa en la realidad cotidiana. Cuando yo hablo con los comerciantes chaqueños, sí, me dicen que cada vez venden menos. ¿Y por qué? Porque los que le pueden comprar a ellos, en realidad, compran Temu, Shein, o eventualmente van a Brasil, Paraguay y Bolivia, pero en definitiva, los que le pueden comprar no les compran porque tienen otras opciones. Y los que efectivamente deberían comprarle porque no tienen otras opciones, no le compran porque no tienen plata. Claro. Si la caída en el nivel de salarios públicos es estrepitosa, más de 30 puntos. Entonces, si cae el salario público, si cae el salario privado, si aumenta la precarización laboral, si aumenta la informalidad, ¿cómo se recupera el consumo? Eso es absolutamente imposible de ver. Sí, realmente es un escenario muy duro, más que nada lo que estás contando. Yo no tenía el dato de que Chaco sea la que tenía el récord negativo, la verdad que es impresionante, y evidentemente se ve en cada una de las provincias este fenómeno. Y ahora sí te quiero llevar a la cuestión del presupuesto, porque también está vinculado esto de los datos falsos, de la percepción equivocada de la realidad, porque cuando uno escucha a los diferentes senadores, hemos tenido la chance de charlar con ellos durante estos días, justamente del espacio oficialista, de Libertad Avanza, y a todos yo le preguntaba lo mismo. Durante el año pasado presentaron un presupuesto, el cual no continuaron porque dijeron que desde la oposición querían hacer un presupuesto deficitario. Sin embargo, ahora están decididos a aprobar un presupuesto que ellos dicen es deficitario y que después, en palabras del presidente, va a ejecutar partidas de manera discrecional para no cumplir con lo que dice el propio presupuesto. Digo, es una situación insólita que nunca vimos, ¿no? Inédita. Pero aparte, mira, recién acabamos de finalizar una reunión con estudiantes de escuelas técnicas de la provincia de Buenos Aires, principalmente Merlo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también, Merlo, La Matanza, San Martín, etcétera. Obviamente están muy asustados por lo que significa la eliminación del financiamiento de las escuelas técnicas, 0,2% del Producto Interno Bruto, artículo 30 de este proyecto que vamos a tratar el próximo 26. Y la verdad es que de 1.900 millones de dólares que se destinaron los primeros 10 años, ya de 20 de cumplimiento en esta ley de financiamiento, que era la 26.058, esto le permitió efectivamente una expansión, casi la triplicación de estudiantes de escuelas técnicas. Entonces, así como le está sacando eso, el financiamiento a la ciencia y la tecnología, al tema de la meta del 6% de la inversión en educación en términos de Producto Interno Bruto, lo cierto es que el presupuesto se convierte poco menos que en un mamarracho por lo siguiente. Primero, las proyecciones macroeconómicas son absolutamente inconsistentes e incongruentes. Vos fíjate, tasa de inflación, casi 10%. Sí. Tasa de inflación proyectada por el relevamiento de expectativas macroeconómicas del Banco Central, cerca del 20%. Ahora, eso hay que ver también distintos escenarios posibles, porque puede ser más inclusive. Segundo, tipo de cambio, 1.423. Tipo de cambio promedio, 1.665 en REM. Y otras proyecciones, si efectivamente no acumulás reservas y no tenés mayor consistencia macroeconómica, puede ser superior. Entonces,
la caída, el crecimiento del Producto Interno Bruto, obviamente está sobreestimado. Y en ese contexto, lo que nosotros decimos es que este presupuesto de 71 artículos efectivamente no tiene viabilidad para su ejecución, por lo tanto vamos a rechazar enfáticamente su contenido. Y a su vez, fíjate vos una cosa, ellos no se preocupan en resolver los problemas de evasión y elusión tributaria, que está más que está estimado en 7,1% promedio de muchos analistas y estudios, pero puede ser más inclusive. Y la verdad es que promueven un ajuste cruel, inhumano, que va desde las escuelas técnicas hasta la ciencia y la tecnología, hasta el tema de financiamiento para discapacidad, pasando también por otros esquemas sensibles como financiamiento universitario. La caída en materia de recursos para la salud pública es también tremenda. Entonces, la cuestión concreta es que se trata de un presupuesto absolutamente insensible, absolutamente incongruente y absolutamente dibujado. Y entonces, en ese contexto, nosotros creemos que el rechazo enfático de nuestra parte tiene mucho que ver con la necesidad de discutir integralmente un programa fiscal sostenible y sustentable que tiene que hacerse sobre la base de estímulos al crecimiento económico, a la industrialización, a la creación de valor agregado, a las cadenas de valor, no este modelo extractivista con profunda injusticia social. Ahora, ¿te sorprendió cuando en diputados se logró rechazar el capítulo 11? Digo esto porque estaba la especulación muy fuerte, en base a las transferencias que había hecho el gobierno durante los últimos tiempos, de que estuviera básicamente comprando votos para poder aprobarlo en su totalidad, y verdaderamente lo del capítulo 11, si bien todo el presupuesto es un mamarracho, como lo estás contando vos, se sintió un poco como una victoria, ¿no? Que por lo menos esa parte cayera, principalmente por su inconstitucionalidad de que quisiera derogar leyes a través de un presupuesto. No, por supuesto, aparte un poquito es violatorio del artículo 20 de la 2456. Lo mismo que efectivamente tenemos un presidente que en minoría logró 92 decretos delegados, 70 con la ley 27742 bases, a su vez mayor cantidad de DNU que Cristina durante 8 años de mandato, y a su vez 2 años sin presupuesto. Discrecionalidad alevosa, pero con el consentimiento de un arco opositor que en la mayoría de las veces le dio un poder extraordinario, pero que en algunas oportunidades reacciona de una manera racional, como por ejemplo la derogación de este completo capítulo 11, porque la verdad, el modelo de no votar en particular por artículo y sí hacerlo por capítulo tenía una trampa oculta, en el sentido de precisamente cumplir el objetivo de hacer aprobar en general y en particular del mismo modo, pero esto le salió mal. Y le sale mal porque en realidad abusan de mecanismos de extorsión, de persecución y sobre todo de atosigamiento a las provincias. Yo la verdad, sinceramente, me sorprende que muchos gobernadores no protesten. Por ejemplo, ¿sabes cuánto es la proyección del déficit previsional no compensado por el presupuesto respecto a las provincias que no transfirieron sus cajas? De 13 que no transfirieron. Más o menos se estima un déficit proyectado de 2.850 millones de dólares. ¿Sabes cuánto le dan? 84. O sea, la verdad, segundo, las provincias le transfirieron las obras sin financiamiento. Tercero, no se construye una vivienda en el país. Cuarto, no se construye un kilómetro de ruta en la Argentina. Entonces, ¿sabes cuánto faltan, por ejemplo, en materia energética? Por lo menos 6.000 megavatios de energía, por lo menos 6.000 millones de dólares. No hay nada de eso. Lo mismo que los 9.000 kilómetros de rutas que teóricamente eran concesionadas, que no hicieron nada. Es un gobierno absolutamente inútil, inoperante, no hace absolutamente nada, y lo único que hace es un ajuste cruel e inhumano que afecta a los más pobres, pero a su vez, en el proyecto de modernización laboral, le pone un mecanismo de eliminación de impuestos internos a bienes suntuarios, ganancias a las grandes empresas. Entonces, en realidad lo único que quiere es agudizar la regresividad distributiva de la Argentina. Sí, ¿sabes qué me hace acordar de esto que me estás contando? ¿Te acordás ese pueblo de Estados Unidos donde habían hecho el experimento de eliminar el Estado y terminaron siendo atacados por los osos? Porque como no tiraban la basura, se vinieron todos los osos y terminaron con la vida en peligro de la gente, porque evidentemente si no levantaba la basura el Estado, porque no había nadie para levantarla, la basura se acumuló, vinieron los osos y hubo un problema. Increíblemente, uno empieza a ver que este gobierno libertario, que obviamente en un principio no contaba con la cantidad de diputados y senadores que cuenta ahora, lógicamente, pero sí tuvo aliados, como bien lo decías vos, algunos que se han arrodillado de más ante el gobierno, empezamos a entrar en esa lógica, porque como me estás contando, todas las provincias van a tener menos plata de la que ya tienen ahora, que es nula, o sea, menos que cero, básicamente, si pudiera ser posible, ¿no? No hay ninguna ruta construida, o sea que la ruta va a estar destrozada cada 2 años, si esto sigue así va a ser un desastre todo. No hay plata para las jubilaciones, no hay plata para los empleados públicos de las
provincias. Bueno, eventualmente, en la metáfora, digamos, o la analogía de esta historia, van a terminar viniendo los osos a comernos, digo, ¿no? Porque no va a quedar nada. Pero fíjate una cosa, ¿vos querés hacer un país sin Estado? Bueno, tomemos el caso de Somalia, ¿no? Sí. En el Cuerno de África. Bueno, sí, entre el 3 a 6% del Producto Interno Bruto es el gasto público. Ahora sí, no hay Estado. Claro. Para 636.000 kilómetros cuadrados y 19 millones de habitantes. Ahora, el ingreso per cápita es $1.900. Entonces, la verdad, experimentos de esa naturaleza, por ejemplo, que vayan al Consejo de Mayo y acepten que la meta del gasto público es 25% del Producto Interno Bruto, es verdaderamente una irresponsabilidad, por una razón muy sencilla. 90-91, más o menos, en ese momento estuvo cerca de 25% del PIB, o el tema de 2001-2002 en épocas de crisis, pero eso es insoportable, imposible de sostener en la Argentina. Entonces, lo que tenemos que hacer, sí, me parece que es trabajar un programa fiscal sostenible en el tiempo, con un programa monetario con estabilidad, con un programa cambiario con competitividad. Ahora, eso no se hace de la manera que pretende hacer el gobierno, de imponer políticas que son absolutamente inviables e imposibles de cumplir. Sí, realmente es un escenario, tal vez te diría más, creo que estamos ante la versión más honesta, si querés, de este gobierno, en términos de su objetivo. Porque hasta ahora intentó muchas cosas, muchas no pudo, pero ahora está blanqueando al máximo su estrategia, su historia y su objetivo final, digamos, ¿no? Que pero aparte, ¿sabés una cuestión que me parece importante? Nosotros creemos en la necesidad de debatir profundamente determinado tipo de política. Por ejemplo, tamaño, optimalidad del Estado, capacidades estatales, eficiencia, sensibilidad, me parece que sí. Segundo, ¿hay que regular todo? No, hay que regular todo tampoco, pero sí ecuanimidad, consenso para que el tema sea legislativo y no con la visión iluminada del 3 veces funcionario reiterado, digamos, que tiene estas administraciones que siempre terminan mal. O tercero, la otra cuestión, el tema de privatizaciones o eventualmente venta de activos. Bueno, si se hace con transparencia, para hacer un fondo que a su vez capitalice rendimiento educativo, que fortalezca el financiamiento de carreras estratégicas, que forme parte de un programa de desarrollo sostenible con el desarrollo de avances científico-tecnológico, que coloque efectivamente a la Argentina en el modelo de inserción internacional competitiva, pero sí, eso estamos dispuestos a discutir. Ahora, lo que no estamos dispuestos a soportar es la política de Hood Robin, de un esquema de regresividad adicional que solo lo único que hace es estigmatizar la exclusión social. Totalmente. Jorge, me tengo que ir a las noticias, pero agradecerte muchísimo el contacto y por supuesto la seguimos en cualquier oportunidad porque bueno, estas extraordinarias ahora son cortitas, pero bueno, eventualmente van a volver con todo lo otro, ¿no? Con la reforma laboral y con todo lo que quieren implementar, así que hay que estar muy atento y con justamente la guardia alta, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, un gran abrazo. Abrazo grande. Pasaba Jorge Capitanich, senador nacional por Chaco del bloque justicialista. Radio